Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en el siguiente video vamos a estar analizando algunos de los elementos que componen el acto administrativo. Vamos a empezar por el elemento de procedimientos. Ustedes se preguntarán, seguramente, a qué nos referimos cuando hablamos de procedimientos en derecho administrativo. Bueno, en primer lugar nos referimos a todos aquellos actos previos al acto administrativo, a aquellos actos concatenados entre sí, o sea, atados entre sí y relacionados a su vez entre sí, que realiza el Estado para darle legitimidad al acto administrativo que quiere realizar. Vamos a ver la normativa, específicamente la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 19.549, en su artículo 7, se refiere a este elemento del acto administrativo y habla justamente del cumplimiento de aquellos actos esenciales e implícitos en el ordenamiento jurídico. A su vez habla específicamente de un caso puntual, que es el dictamen jurídico previo. ¿Y a qué hablamos cuando hablamos de dictamen jurídico previo? Cuando el Estado o cualquier organismo del Estado realiza un determinado acto administrativo que puede llegar a afectar intereses o derechos subjetivos de los particulares, la normativa le pone un requisito más. Le pide como requisito que los organismos de asesoramiento realicen un dictamen jurídico. Este dictamen jurídico es de carácter obligatorio, pues constituye parte del procedimiento obligatorio, pero no es de carácter vinculante. Es decir, el organismo involucrado tiene la obligación de escuchar a los organismos de asesoramiento, tiene la obligación de que ocurra justamente este dictamen, pero no tiene la obligación de cumplir con este dictamen. Por otra parte, y ya metiéndonos un poco más en qué constituyen los procedimientos, además de lo que dijimos anteriormente, también dependiendo de cada acto administrativo en particular, existen procedimientos específicos de ese acto administrativo. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de los casos de los actos administrativos que afectan cuestiones ambientales, existen, por ejemplo, actos previos que relacionan con el cuidado ambiental. Y así sucesivamente en todos los actos administrativos. Bueno, a continuación vamos a hablar del elemento de la motivación. Este elemento esencial del acto administrativo se compone específicamente por las razones que llevan al Estado a emitir o a dictar un determinado acto administrativo. Esto se relaciona fundamentalmente con los principios de razonabilidad y de publicidad. El Estado está obligado a que sus motivos, a las razones por las cuales se emite un acto administrativo, sean razonables, sean proporcionables, y a su vez también tiene la obligación de generar un Estado transparente, es decir, de publicitar los actos administrativos y las razones que llevan al mismo. A diferencia del elemento causa, vamos a ver que cuando hablamos justamente de la motivación, a diferencia del objeto y de la causa, no estamos hablando necesariamente de los antecedentes, es decir, del derecho y de los hechos anteriores, sino estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, supongamos que se produce una vacante en el Estado, tenemos a 3 empleados que para poder ascender, los 3 tienen la misma antigüedad, sin embargo, por algún motivo se escoge a uno determinado. Estamos obligados a elegir a uno. Bueno, esos motivos, esas razones que llevaron a la elegir a determinado empleado, esas razones se refieren al elemento de la motivación. En otras palabras, también se podría decir que la motivación es la manera coherente y proporcional en el que se unen específicamente los elementos del objeto y de la causa con la finalidad del acto administrativo, cuestión que vamos a analizar posteriormente. Además de eso, la motivación tiene necesariamente de tener una cohesión entre sí y de ser proporcional, como dijimos anteriormente. Respecto a la motivación, también es muy importante diferenciar la importancia que posee, o mejor dicho, las características que posee, si estamos hablando de un supuesto de acto arreglado o si estamos hablando de un supuesto de acto discrecional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, en los actos discrecionales, como bien dice la palabra, entra a jugar no solamente lo que dice la norma específicamente, y literalmente, como es el caso de los actos arreglados, sino también la potestad de discrecionalidad del Estado o de los órganos estatales. Es por eso que en los actos totalmente arreglados la motivación suele difuminarse o incluso coincidir con las causales, mientras que por otro lado en los actos discrecionales es mucho más importante que se exprese claramente la racionalidad y la proporcionalidad y la publicidad que motiva las razones por las cuales el órgano estatal o el órgano emisor determina o emite o dicta determinado acto administrativo. Bien, y avanzando en nuestro recorrido por los distintos elementos del acto administrativo, llegamos al elemento de la finalidad.
La finalidad constituye, en definitiva, el para qué del acto administrativo. ¿Para qué la administración dicta un determinado acto? Vamos a ver que esa diferencia justamente de la motivación es que en lugar de representar las razones que impulsan al Estado a realizar un determinado acto, este es en realidad el fin que persigue el Estado al dictar ese acto. Es muy diferente, o sea, en lugar de ser las motivaciones, las razones que impulsan a emitirlo, este es el para qué, el objetivo que busca justamente el Estado con el acto administrativo. Vamos a ver que esta finalidad tiene unas determinadas características que debe cumplir. En primer lugar, como bien dice la ley de procedimiento administrativo, tiene que estar apegada a las normas vigentes. Es decir, la finalidad debe estar contemplado en nuestro sistema normativo. Y por otro lado, y en relación a esto, la finalidad siempre tiene que tener un fin público. Es decir, siempre tiene que ser de orden público. No puede haber ni finalidades privadas ni tampoco particulares. Siempre tienen que responder al fin público, que es justamente la razón de ser del Estado, el beneficio colectivo, el beneficio del orden público. Por otro lado, vamos a ver que la finalidad también se relaciona en la proporcionalidad entre los medios emitidos y los fines buscados. Esto sí lo relaciona directamente con la motivación, que además de ser, ahí refiriéndonos a la motivación, lo que cohesiona, lo que unifica la causa con el objeto, también se relaciona con la proporcionalidad en relación a la finalidad. Bien, para terminar con este recorrido que estamos realizando sobre los distintos elementos del acto administrativo, vamos a hablar del elemento de la forma. La forma son aquellos requisitos, aquellas formalidades que debe contener el acto administrativo para poder ser válido y para poder notificarse. Fundamentalmente, en principio, el acto administrativo debe ser por escrito, debe contener el lugar y la fecha en la que fue dictado y además debe tener la firma de la autoridad competente. Digo en principio porque justamente la propia normativa, el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece la posibilidad de algunas excepciones o de la existencia de algunas excepciones a estos principios generales. Algunos autores establecen, por ejemplo, que las órdenes dictadas verbalmente por funcionarios o agentes de la administración pública también constituyen actos administrativos y estos son verbales en lugar de ser por escrito. También podemos hablar de la cuestión de la firma digital, reglamentada por ley, que en algún punto viene a salvaguardar, a partir de la digitalización de los actos administrativos, la posibilidad de una falencia de firma. Pero en definitiva, estos elementos también constituyen un elemento esencial de la validez y de la notificación de los actos administrativos.